Bienvenidos nuevamente a la Sinagoga Bet Yeshua en el Parque Histórico Descubre la Biblia. Vamos a continuar con nuestra serie Descubre la Oración Bíblica, una serie en la que estamos analizando todas las oraciones de los personajes de la Biblia y aprendiendo a orar como ellos. El texto que vamos a estudiar el día de hoy se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, y esta es una oración de Ezequías que descubriremos el día de hoy. Vamos a leer juntos segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 14 al 19, se los leo de la Nueva Traducción Viviente, dice así. Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. Oh Señor, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones. Han arrojado fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto. Eran solo ídolos de madera y de piedra formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Y bueno, ya saben que de tarea siempre se queda estudiar todo el contexto, todo el capítulo, ir ahí a nuestra página web www.descubrelabiblia.org, nivel intermedio, y les dejo de tarea leer completo este capítulo, escuchar el comentario de todo este texto y de esa manera vamos a poder enriquecernos mucho mejor con comprender la oración de Ezequías. Y bueno, en este caso, en resumen, el mismo texto que leímos aquí nos habla de esa invasión que recibe el rey de Judá. Ya para esta época el reino de Israel estaba dividido. Ya por un lado estaba el reino del norte de Israel y por otro lado estaba el reino del sur, el reino de Judá, cuyo rey era Ezequías. Aquí el rey Ezequías es quien hace esa oración, ya que el rey Sennacherib de los asirios había ya conquistado a los israelitas. Ya los había conquistado, ya se los había llevado cautivos y el rey de Asiria quería seguir conquistando territorios. También venía a conquistar el reino del sur, el reino de Judá. Y le manda una carta a Ezequías amenazándolo, diciéndolo que pues se rindiera, que no había manera de que pudiera salir victorioso contra esta campaña militar, que si los dioses del norte no los habían podido librar, y bueno, pues obviamente que este rey Sennacherib vio que los israelitas en el norte pues estaban llenos de toda idolatría, estaban sirviendo a toda clase de dioses, ya habían apostatado a su Dios, al Dios de Israel, y pues por eso vino el juicio sobre ellos. Entonces pues Sennacherib dijo, bueno, pues si todos los dioses del reino del norte no les pudieron librar, pues mucho menos aquí al reino del sur, que es mucho más pequeñito. Entonces, ¿qué es lo que hace Ezequías? Ezequías toma esa carta de amenaza del rey Sennacherib y se mete al templo y le pide a Dios de todo su corazón, Señor, mira sus amenazas, mira, aquí está una carta y bueno, quizás te vas a identificar con Ezequías, a lo mejor tú has recibido alguna carta, alguna demanda, alguna amenaza, alguna cuestión que tú estás ahí aterrorizado y bueno, pues esta oración nos va a dar mucha esperanza, a dar mucha consolación en que cuando tú te humillas delante del Señor, cuando vienes a reconocerle, cuando vienes a pedir su protección, ten por seguro que una vez que Dios toma control, obviamente si hay una actitud de sinceridad, de arrepentimiento, ten por seguro que Dios va a tomar control. Así que bueno, pues ese es el contexto, esa es la oración que hace el rey Ezequías, el rey de Judá, en esas circunstancias de amenaza, en estas circunstancias de peligro, y vamos a ver dos aspectos de esta oración. Y son dos aspectos que se han repetido una y otra vez. Ahora sí, ya no hay manera que después de haber descubierto la oración bíblica, después de haber repasado todas las oraciones que aparecen en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, no va a quedar duda de cómo podemos orar como los personajes de la Biblia, cómo poner el enfoque correcto cada vez que vamos a orar y cómo poder tener la esperanza absoluta de que nuestras oraciones van a ser contestadas. Entonces, número uno, algo que hemos estado aprendiendo es el patrón de todas las oraciones. Número uno es el enfoque.
cuando vamos a orar, tenemos que enfocarnos en lo correcto, porque generalmente estamos enfocados en los problemas, en las adversidades. Generalmente nuestra mirada pues ve lo que está de frente, ve las apariencias y pues eso nos distrae. Por eso en el momento que entramos al lugar de su presencia, por eso es que el momento que entramos en oración, entramos en intimidad con Dios, pues ya dejamos las cosas de este mundo atrás y nos enfocamos en la perspectiva correcta. En esta sinagoga tenemos la práctica de al entrar a la sinagoga, quitarnos el calzado, quitarnos los zapatos, basados en el precedente de Moisés, en la zarza, que Dios le dijo que se quitara el calzado porque el lugar que pisaba era Tierra Santa. De la misma manera Josué, cuando se le aparece ahí un ángel. En fin, hay varios acontecimientos en la Biblia que se habla de eso, de quitarse el calzado por entrar a un espacio sagrado. Y eso tiene que ver con recordar que cuando entramos a un espacio sagrado, entramos a la presencia eterna, espiritual, divina. Y mientras estamos pues en este mundo, estamos pisando el polvo de este mundo, estamos distraídos con las cosas materiales, las cosas temporales, y simbólicamente lo que hacemos al entrar a un lugar como este, a un espacio sagrado, al quitarnos los zapatos, es como dejar allá los pensamientos, dejar todo el polvo de esta tierra y entrar en la dimensión espiritual donde todo es posible, donde Dios reina y donde nos muestra que todas las circunstancias a nuestro alrededor son insignificantes comparadas con su grandeza. Y ese es el patrón que hemos venido aprendiendo y seguiremos aprendiendo en todas las oraciones de la Biblia. Número 1, enfoque o perspectiva. Vamos a ver cómo oró aquí Ezequías diciendo, oh Señor Dios de Israel. Una vez más, tenemos que saber a quién le estamos pidiendo. Dios de Israel. Tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Y conociendo toda la historia bíblica, sabemos que en el ámbito del universo y conociendo el ámbito espiritual y los principados y las potestades y los demonios y todo eso, sabemos que hay un mundo espiritual que se le llaman los ángeles, que están del lado de Dios, que le sirven a Dios, Dios de los ejércitos celestiales, y tenemos por otro lado los ángeles que se rebelaron, entre ellos Satanás, todo este mundo espiritual de maldad, todos estos principados y potestades, que también en algunos textos de la Biblia se les llaman dioses. Entonces la palabra Elohim o Elim se utiliza indistintamente, a veces tienes que conocer el contexto para ver si se está tratando del creador del universo o se está tratando de seres espirituales, o a veces incluso se refiere a autoridades, a gobernantes, etc. Entonces tienes que conocer el contexto para saber esa palabra Elohim o Elim, a quién se está refiriendo. Entonces, bueno, la Biblia habla no de un monoteísmo absoluto como el que ahora se conoce. La Biblia también menciona que hay dioses. Dios se reúne en la congregación de los dioses y en medio de ellos juzga, ¿no? Ahí habla de eso precisamente el Salmo 82. Y ahí claramente se menciona que Dios está reunido en la congregación de los dioses. Entonces, pues hay una corte celestial, en Deuteronomio 32 también se menciona. Y aunque hay otras potestades, hay otros poderes, al final de cuentas todos fueron creados por Dios, pero solo uno es el creador de los cielos y la tierra. Así que no importa cuántos seres humanos y ejércitos están en contra de ti, o no importa si todo el ámbito espiritual de maldad, todos los demonios están en tu contra, tenemos que tener el enfoque y la perspectiva correcta de que nuestro Padre, nuestro Papá celestial, nuestro Papito, es el creador de los cielos y la tierra, es el Rey de reyes, es el Señor de señores, es el Dios de dioses, no hay alguien más grande que Él. Entonces, enfoque, perspectiva correcta, solo tú creaste los cielos y la tierra. Y número 2, una vez que tu enfoque ya no está en el problema, ya no está en la circunstancia, ya no está en el gigante, por eso es que David a Goliat nunca le llamó gigante. Jamás vemos que de la boca de David salió la palabra gigante, aunque todos los demás decían el gigante Goliat, David jamás le llamó a Goliat gigante. ¿Cómo le llamó David al gigante Goliat? Le dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? O sea, ¿qué es Goliat en comparación
con el creador del universo? Pues es una pulga, es menos que una pulga. Si tú miras a Goliat del suelo a su cabeza, pues sí te asustas, dices, wow, está enorme. Pero si ves a Goliat de su cabeza hacia el infinito, hacia el cosmos, pues te das cuenta que es una pulga, es un átomo, es menos que eso. Y por eso es que David nunca le llamó gigante, porque él sabe quién está por encima de ese gigante Goliat. Así que en vez de poner nuestra mirada en los gigantes, en las adversidades, en los principados, en las potestades, en los ejércitos, en las autoridades, en los gobernantes y sorprendernos, apantallarnos con eso, hay que poner nuestro enfoque en el creador del universo. Y una vez que tú pones tu enfoque en el creador del universo, en el soberano de todas las naciones, pues automáticamente le damos una pastilla de chiquitolina, así como el Chapulín Colorado, automáticamente, y para que recordemos eso, en el momento que tú tienes el enfoque correcto, la perspectiva correcta, ponemos nuestra mirada en el Señor de señores, en el Rey del universo, en el Creador de toda la tierra, automáticamente nuestros problemas, nuestros gigantes, les damos una pastilla de chiquitolina. Y ahí, chiquititos. Ahí vamos a leer lo que dice el capítulo 19, versículo 17 al 18 del segundo libro de Reyes. Dice, es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones. Es cierto que ya destruyeron ahí a los israelitas en el norte, han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto, eran solo ídolos de madera y de piedra formados por manos humanas. Así que, bueno, Señor, ellos no se han puesto contra ti, o sea, no fue a ti a quien vencieron en el norte, fue a todos estos dioses en los que cayeron en idolatría, en apostasía, las tribus del norte, todos estos imperios adoran ídolos que son inferiores, y bueno, pues tú estás en este momento haciendo que Sennacherib conquiste todas esas naciones, pero pues obviamente que contigo no se puede poner, porque tú eres el creador de los cielos y la tierra. Así que, número uno, cada vez que vamos a orar ante adversidades, número uno, enfócate. Enfócate en quién es tu papá. Enfócate en quién está en control, el creador del universo. Y una vez que te enfocas, entonces ahora sí, el problema se ve mucho más pequeño, ya le dice pastilla de chiquitolina, y por consiguiente, ya tienes una fe y una confianza absoluta. Dice en el versículo 19, ahora, oh Señor, nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Ya, ahora sí puedo tener la confianza absoluta. Tú eres mi papá, tú eres el creador. ¿Quién se va a poner contigo? Y si tú eres conmigo, ¿quién contra mí? Y estás orando en base a lo que Dios mismo prometió. Dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 8 al 9, y esto lo escribió Moisés. Moisés dijo, cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. ¿Cuándo es que dividió a la raza humana? ¿Cuándo es que dividió a las naciones en base a los idiomas? Pues esto sucedió en la Torre de Babel. Y dice que ahí Dios fijó los límites de los pueblos, o los desheredó, les entregó a todas las naciones que se estaban corrompiendo, que no querían someterse al creador del universo, que querían hacer su propia voluntad, pues se les entregó a todos estos hijos de Dios, a toda esta corte celestial, a todos estos ángeles que se corrompieron, y pues les entregó a las naciones a todos estos dioses. Pero al pueblo de Israel, Dios mismo, el creador mismo, es quien lo pastorea, es quien lo dirige. Dice, pues el pueblo de Israel pertenece al Señor, Jacob es su posesión más preciada. Así que Israel es gobernado, es dirigido por el creador del universo. Así que todas las naciones allá en la Torre de Babel, cada quien está siguiendo a sus propios dioses, cada quien está haciendo lo que bien le parece, pero recuerda, Israel es la niña del ojo de Dios, Israel es el tesoro de Dios, Israel es la posesión más preciada. Así que, bueno, pues si sabemos que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso podemos orar con absoluta fe y confianza, como lo hizo Ezequías. ¿Y cuál fue el resultado de esta oración? ¿Cuál fue el fruto de esta oración? ¿De qué manera Dios contestó la oración? Ahora sí, vamos a leer la respuesta divina en la continuación, ahí en el capítulo 19 del Segunda de Reyes, a partir del versículo 20. Acompáñame, vamos a leer la maravillosa respuesta a esta oración y con eso tener la fe y la confianza
de que tú y yo, si oramos de la misma manera, con el mismo enfoque, con la misma perspectiva, pues entonces ten por seguro que de la misma manera nuestras oraciones serán contestadas. Acompáñame a leer la respuesta divina. Ya estamos aquí en el texto del capítulo 19 y vamos a leer a partir del versículo 20. A partir del versículo 20 vamos a leer, dice así. Después Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, Dios de Israel. He oído tu oración con respecto al rey Sennacherib de Asiria, y el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sión te desprecia y se ríe de ti. Fíjense la respuesta divina. La hija virgen de Sión es una referencia a la capital del reino, a la capital de Israel, Jerusalén, y qué lindo, qué ternura de la manera en que Dios le llama a Jerusalén, a Sión, a la capital del reino, le llama virgen. A pesar de que en otras ocasiones le llama ramera, prostituta, aquí le llama virgen. Y esa es la mirada de amor, esos son los ojos de amor de nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador y también del esposo de Israel, que no importa, aunque en ocasiones el pueblo de Israel se comporte como ramera, como prostituta, infiel, para Dios siempre seguirá siendo una virgen. Él la ve con ojos de gracia, de misericordia, y la ve como una virgen, y le dice, la hija virgen de Sión te desprecia y se ríe de ti, hablando de Sennacherib. Se está burlando de ti, Sennacherib, rey de Asiria, poderoso, se está riendo de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras tú huyes. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? Fue al Santo de Israel. Recuerda esto, no lo tomes personal. Cuando la gente se burle de ti, te ridiculice, se burle de tu fe, no lo tomes personal, más bien ora por esa persona y di, pobrecito, Señor, wow, ten compasión porque no se la va a acabar. No se está metiendo contigo, se está metiendo con el Santo de Israel. Dice, por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor. Dijiste, con mis numerosos carros de guerra conquisté las montañas más altas. Sí, las cimas más remotas del Líbano, corté sus cedros más altos y sus mejores cipreses. Alcancé sus rincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos. Cavé pozos en muchas tierras extranjeras y me refresqué con sus aguas. Con la planta de mi pie detuve todos los ríos de Egipto. ¿Pero acaso no has oído? Yo lo decidí hace mucho tiempo. Hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo determiné que tú aplastaras ciudades fortificadas y las redujeras a un montón de escombros. O sea, eres un simple títere, Sennacherib, eres un títere en mis manos. Esto que hiciste fue por mi voluntad. Y dice, por eso sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos. Son tan débiles como la hierba, tan fáciles de pisotear como tiernos brotes verdes. Son como hierba que sale en el techo de una casa, que se quema antes de poder crecer alta y lozana. Pero a ti te conozco bien, sé dónde te encuentras y cuándo entras y sales. Conozco la forma en que desataste tu furia contra mí. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca. Te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. Luego Isaías le dijo a Ezequías, esta es la prueba de que es cierto lo que digo. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo y el año próximo comerán lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán, cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Y ustedes, los que quedan en Judá, los que han escapado de los estragos del ataque, echarán raíces en su propio suelo y crecerán y prosperarán. Pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes desde el monte de Sión. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos hará que esto suceda. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria. Sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes.
Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra, volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Y otras fuentes históricas dicen que a los soldados de este ejército les pegó una plaga, se enfermaron y por eso quedaron todos muertos. De esa manera fue que el ángel del Señor los atacó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Imagínense, a Sennacherib lo mataron sus propios hijos, luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esarhadón, lo sucedió en el trono de Asiria. Y ahí termina esta historia. Este es el desenlace de la oración de Ezequías. Esta es la respuesta a su humillación, a su quebranto, a su enfoque, a su perspectiva, y de esa manera le contestó. Así que, bueno, pues una vez que se nos ha inyectado esa misma fe que a Ezequías, ¿qué les parece si oramos de la misma manera? Y nunca olvides esta oración de Ezequías. Cada vez que un ejército acampe contra ti, cada vez que recibas amenazas, acuérdate de quién está en control, quién es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Creador de los cielos y la tierra. Vamos a orar. Después de recibir la carta de la mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. Oh Señor, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones, han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto, eran solo ídolos de madera y de piedra formados por manos humanas. Ahora, oh Señor, nuestro Dios, rescátanos de su poder, así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Padre, una vez más venimos delante de ti con el descubrimiento de esta oración de Ezequías, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estamos aprendiendo a través de esta serie de oraciones. Y en esta ocasión, gracias por recordarnos cuál es el enfoque correcto, cuál es la perspectiva correcta. Señor, cuando un ejército acampe en contra de nosotros, cuando recibamos amenazas arrogantes, orgullosas en contra nuestra, Señor, acuérdate de tu pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdate de todas esas oraciones. Acuérdate de esa oración que hizo Salomón cuando nos incluyó a todos los extranjeros que veníamos de lejanas tierras y que mirábamos hacia Jerusalén y nos humillábamos delante de ti, nos poníamos de rodillas y te pedíamos, Señor, que tú te levantaras para protegernos, para salvarnos, Señor. Mira sus amenazas, mira todo lo que está en nuestra contra y te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Señor, que se manifieste quién eres tú y que somos tus siervos y que, Señor, no hay nadie como tú. Gracias, Señor, porque no importa cuán grande sea el ejército que se levanta contra nosotros, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre. Y Señor, que a través de esto, mi vida, nuestras vidas puedan dar testimonio de que tú eres nuestro Padre en los cielos. Bendito seas. En el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Mi Señor, confieso que ante ti completo estoy, mas sin ti me perderé. Guía tú mi corazón. Te necesito, te necesito.
te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi salvador, Dios te necesito. Enséñame a alabarte, Dios, para no caer en tentación. Cuando ya no puede estar de pie, ante ti me postraré. Cuando ya no puede estar de pie, Cristo mi esperanza es. Te necesito, te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi salvador, Dios te necesito. Te necesito, te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi salvador, Dios te necesito. Mi defensor, mi salvador, Dios te necesito.